Esta será una muy breve reflexión local, aunque a la vez bien ciertamente podría ser útil para algunas de las iglesias hermanas y misiones que militan hombro a hombro junto con nosotros en este país. Buscamos, hermanos, que sea una reflexión y una instrucción muy local, muy particular. Y nuestro primer tema que queremos tratar, hermanos, en esta miniserie será precisamente los paradigmas evangelicales. Este primer tema que queremos tratar en esta miniserie sobre el crecimiento numérico serán los paradigmas evangelicales. ¿Paradigmas evangelicales? Sí, aquí estamos hablando de paradigmas evangelicales, no mundanos, sino evangelicales. Y les recuerdo, hermanos, primeramente, ¿qué es un paradigma? Recuerden ustedes que un paradigma es aquel concepto, aquella idea o percepción generalizada, es decir, que todos lo dan por cierto, pero que en realidad no tiene sustento o es falso. Un paradigma es un concepto, es una idea, es una percepción que se acepta de manera generalizada. Es decir, que casi todos dan por cierto y que sin embargo en la realidad no tiene sustento o es falso. Eso es un paradigma. Todos creen que es cierto, que es así, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, para que nos quede muy claro esto de paradigma, en muchas partes del mundo, cuando piensan en México, piensan y dicen, todos los mexicanos comen chile, o todos los mexicanos traen su sombrero. ¿Eso es así? Entonces es un paradigma. Y por evangelical, ustedes saben que nos referimos al grueso del protestantismo que se precia de ser cristiano y evangélico, pero que en su mayoría está en oscuridad, incluso en muerte. Evangelical, entonces ustedes ya saben que es todo el grueso del protestantismo que se precia de ser cristiano y que en su gran mayoría está en oscuridad e incluso está en muerte. Así que cuando decimos paradigmas evangelicales, estamos hablando de estas ideas que se dan por ciertas en el mundo evangelical, pero que no es así. Hay pues una serie de paradigmas evangelicales que están rigiendo nuestra mente y nuestros corazones hasta el día de hoy. Y ustedes van a descubrir que de verdad todavía están allí adentro. Hay una serie de paradigmas que están rigiendo nuestra mente y nuestros corazones al punto que hasta el día de hoy afectan, es decir, modifican nuestro estado de ánimo. Hay paradigmas que están modificando nuestro fervor y también están alterando nuestra paz, nuestro contentamiento y por fin también terminan afectando nuestro servicio al Señor. Y esta es la razón de la urgencia y la importancia de tratar estas cosas.
Porque muchos de nosotros todavía tenemos esas ideas en la mente y en el corazón y están modificando nuestro estado de ánimo, están modificando nuestro fervor, están modificando nuestra paz, nuestro contentamiento y hasta nuestro servicio al Señor. Nuestra conciencia mal iluminada con los paradigmas evangelicales aprendidos en los lugares de donde el Señor nos sacó, nos acusa erróneamente de no hacer cosas que allá nos dijeron que teníamos que hacer. Y esa misma conciencia cargada o mal iluminada con los paradigmas que aprendimos allá, nos libera también equivocadamente de carga por cosas que el Señor estrictamente no mandó, pero que nosotros allá aprendimos que así se hacían. Es decir, se cargó nuestra conciencia con información. Acuérdense, ya vimos que la conciencia puede ser instruida con mala información o con buena información, ¿se acuerdan? Y que si es instruida con mala información, entonces será cargada y nos moverá a hacer algo que no está bien. Pero también nos descargará, es decir, nos liberará de carga de conciencia por hacer cosas que en realidad Dios no dijo que teníamos que hacer. Y esa misma conciencia errónea nos carga y nos roba la paz, nos roba el gozo por los criterios evangelicales que nos fueron transmitidos y que aún esperamos verse cumplir en nuestras iglesias. En aquellos lugares cargaron nuestras conciencias con algunas ideas que todavía conservamos y que cuando venimos a las iglesias sanas estamos esperando que se cumplan como nos dijeron o aprendimos allá. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a considerar algunos de esos paradigmas para que podamos desecharlos y renovar nuestro entendimiento con el conocimiento de la voluntad de Dios agradable y perfecta, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta allí. Observen, hermanos, la enseñanza general de estos versículos. Dado que nuestra adoración, nuestro culto, dice el texto, es racional, no debemos tener nuestra mente hecha al modo de pensar de este mundo, sino que debe ser transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo que el apóstol nos está diciendo es, tengan en cuenta que la adoración es racional. La adoración se desenvuelve en el campo de la mente. La adoración tiene primero su primer asiento en la mente. Luego la mente va a llamar a los afectos, pero descansa en la mente. Por lo tanto, si esta adoración es racional, pues dice el texto, nuestro culto racional,
Si esta adoración es racional, entonces debemos tener mucho cuidado con lo que está en nuestra mente. Porque lo que está en nuestra mente entonces nos va a llevar a una correcta adoración o a una incorrecta adoración. Por esta razón, nuestra mente no tiene que estar llena de las ideas y los conceptos del mundo, sino tiene que estar llena de las ideas y los conceptos de la Escritura, para que nuestra adoración sea buena, sea correcta, sea racional. Miren pues cómo nuestra adoración entonces está directamente relacionada con las ideas o con el entendimiento que tenemos en nuestra mente. Nuestra adoración está directamente relacionada con nuestras ideas, con lo que pensamos y tenemos en nuestra mente. Si tenemos en nuestra mente ideas equivocadas o mundanas, nuestra adoración será dirigida y encaminada por ellas. Nuestro fervor religioso entonces estará comprometido con el entendimiento que tengamos, ya sea de la Escritura o del mundo, porque los afectos han de seguir a la mente y no al revés. Ya sabemos ese principio. De manera entonces que si los afectos siguen a la mente, entonces nuestro fervor religioso estará comprometido con el entendimiento que tengamos, o ya sea de la Escritura o ya sea del mundo. En otras palabras, si nuestro fervor religioso es muy poco, es probable que lo que tengamos en la mente más bien sean pensamientos e ideas del mundo, más que de la Escritura. A medida que más pensamientos e ideas tengamos de la Escritura en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces nuestro fervor aumentará, nuestro fervor religioso correcto y sano. Porque en el transcurrir de los días no hay fervor en nuestras vidas, porque nuestros pensamientos están centrados en el mundo, están centrados en la tierra, en las cosas del mundo. Nuestra mente y nuestros conceptos son mundanos. Y entonces nuestro fervor religioso no puede encenderse. Es necesario que nosotros aticemos el fuego con la palabra de Dios, con los pensamientos de la palabra de Dios a nuestra mente, para que eso sea como oxígeno al carbón y entonces empiece a arder nuestro fervor. Eso ustedes pueden comprobarlo, por ejemplo, cada día del Señor. Podemos venir en alguna forma tal vez desalentados o no sé, preocupados o cargados por alguna cosa, pero cuando venimos a la adoración del Señor y desde temprano estamos siendo expuestos a la palabra y la palabra está entrando en nuestros corazones y los conceptos de la palabra de Dios están siendo recibidos en nuestras mentes, termina el día y salimos alentados. ¿No les ha ocurrido? Salimos con fervor y como con entusiasmo de honrar y obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque hemos estado alimentando nuestra mente con la palabra y eso ha encendido un poco el fervor. Pero si en la semana descuidamos entonces el seguir alimentando la palabra con pensamientos de la palabra, entonces eso que se había encendido puede comenzar a atenuarse. Y más si en vez de tener pensamientos de la palabra, nuestros corazones y mentes están abocados a el mundo. Y como nuestro servicio también, nuestro servicio a Dios es parte de nuestra adoración.
entonces también nuestro servicio se verá afectado por lo que creemos. Nuestro servicio al Señor se verá afectado por lo que creemos, por el entendimiento que tenemos sobre cómo debemos servir, en qué sí debemos servir y en qué no debemos servir. Si ya de por sí un elemento necesario para el servicio es el fervor, porque es lo que nos pone a trabajar, nos pone a colaborar, a servir al Señor, de donde el que no sirve, es decir, el que no sirve al Señor, entonces es porque no tiene nada de fervor en sí, dentro de sí. Si no tiene nada de fervor dentro de sí, es porque no ha alimentado su mente y su corazón con la palabra. ¿Sí me explico? No tenés como una cadena de consecuencias. Por lo tanto, entonces, nuestro servicio también se verá afectado por estas cosas. Y de esta manera es como los paradigmas evangelicales que tenemos en nuestra mente inevitablemente moderarán o dirigirán nuestra adoración o a la verdadera adoración o a la irreverencia. Moderarán nuestra adoración a la verdadera adoración o a la idolatría, como en el caso de Jeroboam. ¿Se acuerdan? Él era un hombre que decía creer en Dios, ser parte del pueblo de Dios. Y cuando se separó Judá de Israel, mandó a hacer 2 becerros de oro. Y dijo, vayan y adoren a Jehová delante del becerro de oro. Y así lo hacía. Así lo hacía. Esto es algo lo que se puede hablar mucho más, hermanos, cómo se puede ser idólatra y se puede adorar idolátricamente estando supuestamente en el pueblo de Dios. Bueno, pero los paradigmas evangelicales, hermanos, que tenemos en la mente, inevitablemente, aunque nosotros no queramos, van a moderar o van a modificar nuestro fervor o nuestro desaliento en cuanto a las cosas de Dios se refiere. Las cosas que tengamos en nuestra mente, esos paradigmas pueden hacernos desalentarnos si los abrazamos y apagar nuestro fervor. Estos paradigmas pueden modificar nuestro gozo y convertirlo en tristeza. Hermanos, si nosotros alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que rige nuestras mentes y nuestros corazones, hermanos, y no los paradigmas del mundo evangelical que son, y vamos a ver, traídos al final también en muchos aspectos del mundo, entonces, hermanos, en vez de estar gozosos, vamos a estar tristes. Apresan a Pablo y a Silas, están en la cárcel y amarrados de pies y manos con grilletes. ¿Y qué hicieron? Yo sé que todos ustedes ya saben la historia, hermanos, y es bien fácil recordar y decir lo que hicieron, pero hermanos, pónganse ustedes allí y pongan cada circunstancia de las que están viviendo ahora y viendo en lo que ustedes tienen en su visión por enfrente y díganse, ¿por qué estoy yo aquí tirado y llorando y lamentándome si cuando Pablo y Bernabé estaban con grilletes en la cárcel, ellos estaban entonando himnos al Señor? ¿Notan que lo que tiene uno en la mente va a moderar toda nuestra situación en la que estemos alrededor?
Si Pablo y Silas tuvieran, vamos a ir viendo, pero solo quiero poner un ejemplo rápido. Si Pablo y Silas tuvieran en la mente los paradigmas del mundo evangelical hoy en día y estuvieran ellos allí en la cárcel, hermanos, ellos estarían chillando, estarían quejándose y diciendo, y no, estamos derrotados, no, el Señor ya nos abandonó. Esto es muestra que estemos en la cárcel, es muestra que el Señor ya nos dejó, nos abandonó a nuestras propias fuerzas y por eso terminamos en la cárcel. Eso estarían pensando, por ejemplo. Pero como ellos lo que tenían en su mente no era lo que la gente piensa que debe ser el cristianismo, sino lo que la Escritura dice que es el cristianismo, entonces ellos se veían en la cárcel y cantaban himnos. ¿Me están siguiendo? Miren cómo modifica entonces nuestro gozo, nuestra paz, lo que tenemos adentro, nuestro fervor, lo que tenemos en la mente. Si es una forma de pensar evangelical, mundana, vamos a estar derrotados. Pero si es lo que la Escritura enseña, estaremos como Pablo y Silas en la cárcel. Y aunque estemos en la cárcel, estaremos cantando himnos al Señor. Aunque estemos en una situación que a la vista del paradigma evangelical es malo, es vergonzoso, estaremos nosotros gozosos, porque no rige nuestra mente ese paradigma, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Estos paradigmas, pues, que tenemos en nuestra mente inevitablemente nos moderarán o dirigirán también nuestro servicio, ya sea a hacer un servicio legítimo o a hacer un servicio innecesario, como los Gálatas con el asunto de la circuncisión. Era innecesario que se circuncidaran. Pero alguien del evangelicalismo llegó y les dijo, no, tienen que circuncidarse. Esto es necesario, la Biblia lo dice. Y se la creyeron y ahí están todos cargados. ¿Me explico? Así que vamos a tratar estos paradigmas, hermanos, relacionados con el crecimiento de la iglesia en 3 grupos principales. 3 grupos principales de paradigmas. El primer grupo que vamos a tratar es el grupo relacionado con, o los paradigmas relacionados con los acontecimientos particulares de la inauguración de la iglesia neotestamentaria. Sí, yo sé que está muy largo el título, hermanos, pero es así, no pude hacerlo más corto. Son los paradigmas relacionados con los acontecimientos particulares de la inauguración de la era neotestamentaria. El segundo grupo de paradigmas que vamos a tratar son los paradigmas que se relacionan, más bien, que relacionan a Dios con los números. El segundo grupo serían los paradigmas que relacionan a Dios con los números. Y el tercer grupo son los paradigmas relacionados con los métodos evangelísticos. Este será nuestro tercer grupo de paradigmas, los paradigmas relacionados con los métodos evangelísticos. Así que vayamos, hermanos, a nuestro primer paradigma o grupo de paradigmas, que son los relacionados con los acontecimientos particulares de la inauguración de la iglesia neotestamentaria.
Muchos en el evangelicalismo de nuestro tiempo, y sobre todo aquellos grupos que hacen un gran énfasis en los milagros, cuando leen que en Hechos 2:41 se convirtieron como 3,000 personas, o los 5,000 de Hechos 4:4, tienden a pensar que tal cosa es un patrón bíblico y que es un patrón bíblico que debe replicarse en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y vemos allí a personas que al leer estas cosas esperan ellos vivir eso y que todos deben vivir este tipo de experiencias. Y al mirar, es que allí dice la Biblia que se convirtieron 3,000, es que allí dice que se convirtieron 5,000, esto debe de pasar en todas las iglesias si son verdaderas. Pero ellos mismos pronto se encuentran con la dura realidad de que tal cosa no solo no es común para cualquier época, sino que tampoco es posible, hermanos, para una iglesia local en épocas subsecuentes. Esto no solo no es común en todas las épocas del Nuevo Testamento, no es común, no volvió a ocurrir así, y además tampoco es posible para una iglesia local de las épocas subsecuentes. No es posible, hermanos. Y ahorita vamos a ver por qué. La realidad que se ignora aquí, hermanos, es que así como la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue con poder y grandes milagros que confirmaban la autenticidad y de nuestro Señor y señalaban un gran hito en la historia de la redención, así también la inauguración de la iglesia neotestamentaria fue realizada con gran poder y con gran gloria para resaltar el último gran hito en la historia de la redención antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y marcar el inicio de los últimos tiempos. Ya hemos visto en otras oportunidades, hermanos, así que no nos vamos a tomar el tiempo de explicarlo, pero solo quiero recordarles que en el plan redentor divino, desde la creación hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor determinó que en la medida que ese plan iba progresando, iban a ocurrir hitos o situaciones sobresalientes cuando había cambios importantes en el plan redentor. El cambio que ocurrió, por ejemplo, en la era del antiguo pacto, ocurrió con grandes señales. Ahí tenemos las 10 plagas de Egipto. Allí tenemos también todos los truenos y la presencia de Dios en el Sinaí. Tenemos la columna de fuego, la nube, todos esos acontecimientos tan sobresalientes que lo que estaban haciendo es que estaban marcando que ese momento era un momento muy particular, muy especial del plan de Dios en el que Dios estaba introduciendo una nueva era o un nuevo pacto en este caso. Pero pregunta, luego que cruzaron el Jordán, ¿dónde quedó la columna de fuego? ¿Y dónde quedó la nube? ¿Y dónde quedó el maná? Cesaron. ¿Se fijaron? ¿Dónde quedó el agua de la peña? Cesó. Todo esto cesó porque tenía un propósito, introducir este nuevo pacto, bueno, nuevo para ese momento, que Dios estaba introduciendo y respaldar con ello todo lo que estaba por hacer.
Entonces pasa el tiempo, viene nuestro Señor Jesucristo con poder y se instala la iglesia neotestamentaria, y entonces comienzan a ocurrir otra serie de milagros y situaciones sobresalientes y sorprendentes que marcan el inicio de la nueva era, del nuevo pacto ahora en la iglesia neotestamentaria. Y a la vez, al comenzar la iglesia neotestamentaria, se marca también el inicio de los últimos tiempos. Por lo que si aquel pacto antiguo fue confirmado con grandes señales y poder, este nuevo pacto también habría de ser confirmado con grandes señales y poder en su comienzo. Así como el antiguo solo ocurrió todo eso en el comienzo del pacto, así en el nuevo pacto también todas estas maravillas ocurrieron en el comienzo de este pacto. Estas dos razones dieron lugar a los portentosos acontecimientos en el Pentecostés y en los días posteriores a este. Porque después de estos acontecimientos, la Escritura no nos vuelve a dar testimonio de que llegasen a suceder después otra vez. Las lenguas que fueron repartidas como de fuego en el día del Pentecostés, la Escritura no nos dice que volviera a ocurrir esto de la misma forma. Sin embargo, allí tenemos a muchas congregaciones pensando y pidiendo que sucedan entre ellos las cosas que eran exclusivas de una ocasión particular del plan redentor divino. Es como que hoy en día nosotros salgamos en la noche a la tienda y esperemos que haya una columna de fuego que nos vaya alumbrando hasta la tienda y nos lleve de regreso a la casa. ¿Les parece eso razonable? No es razonable, hermanos. O que si digamos, no, pero para uno no, pero para toda la iglesia. Ok, si la iglesia termina la oración en la noche y se va a su casa, ¿por qué no hay una columna de fuego que nos siga a nuestra casa? ¿Por qué cuando venimos y está el solazo no hay una nube que nos esté tapando? Porque todos esos eventos y esas señales fueron acontecimientos particulares para señalar ese evento histórico especial, introductorio de los planes divinos. Después ya no lo esperamos porque fue exclusivo para legitimar y respaldar estas cosas a la hora de introducirlas. Esto mismo está ocurriendo en el Nuevo Testamento y no podemos ni debemos, como muchos hoy en día, esperar que en la iglesia, en cada iglesia en el Nuevo Testamento vengan y aparezcan lenguas sobre los hermanos. No, esto fue algo exclusivo del comienzo, pues, del Nuevo Testamento. Tal cosa, pues, es esperar manifestaciones a destiempo y fuera de los planes y propósitos de Dios. Pero desde que llegó la era de los pseudoevangelistas masivos, ahí tenemos a los hombres haciendo supuestas campañas evangelísticas donde, según ellos, se convierten miles. Sí, hermanos. A pesar de eso, a pesar de que esto, hermanos, es claro que ocurrió para un momento específico en aquel tiempo cuando la iglesia neotestamentaria se inauguró, cuando el nuevo pacto se introdujo, cuando todas estas cosas, los últimos tiempos comenzaron.
se introdujeron particular y especialmente esas cosas, pero hoy en día estas personas están esperando que sigan ocurriendo hoy en día. Y entonces llega a nuestros días la era de los pseudoevangelistas masivos, esos que van y hacen campañas evangelísticas en los estadios y pretenden que sigue ocurriendo esto, pero eso, hermanos, es mentira, es falsedad. En una ocasión, su servidor escuchó a un hombre decir: estaba yo predicando allá en no sé qué país, dijo, en un estadio, eran como 20,000 personas. Y entonces los llamé al altar. Y ese día se convirtieron como 16,000 almas a Cristo. Y es verdad, hermanos. Hay personas que hacen esa clase de cosas y llaman a la gente que supuestamente venga al frente y entonces a todas las cuentan. ¿Cuántas pasaron? No, pues 5,000 en un estadio, hermanos, imagínense, pues claro que cabe esa cantidad de personas. Y dicen, pues todos esos fueron salvos. Pero hermanos, aún el evangelicalismo, fíjense, aún el evangelicalismo un poco más científico, entre comillas, se ha dado a la tarea de revisar e indagar todos esos números de esos pseudoevangelistas. Y hoy en día se ha demostrado, hermanos, que para empezar todos los números están inflados. Y segundo, que de todos esos supuestos convertidos, si el 5% de ellos persevera, es mucho. Porque algunos han dado con la cifra del 2% y dicen, solo el 2% fueron a la iglesia en realidad y se quedaron allí. Todo el resto ni siquiera el 80% ni siquiera fueron a la iglesia el siguiente domingo. ¿Qué es esto? Es una mentira. Es una mentira, hermanos, que se siembra, que se hace creer a las personas para decir, miren, aquí está pasando lo que dice la Biblia que pasaba. No, hermanos, eso no pasaba. Eso no pasó, más bien. Pero como los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, también los religiosos de nuestro tiempo no saben distinguir las señales de los tiempos y exigen señales a destiempo. Pues dice Mateo 16, si pueden encontrar rápido Mateo 16, dice en el versículo 1 al 4. Mateo 16, 1 al 4 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Hasta ahí. Observen cómo esta generación adúltera, hermanos, no eran mundanos. Cuando leemos que el Señor dice, les llama generación adúltera, uno piensa, no, pobres mundanos. No, hermanos, Él está hablando de los religiosos. ¿De quiénes dice el verso 1? Fariseos y los saduceos.
las personas más religiosas de la nación. Y a esos les dice generación mala y adúltera. Impresionante, ¿no les parece? Esta generación mala y adúltera no eran malvados mundanos. Eran los supuestos cristianos de su tiempo. Eran los que esperaban la venida de Cristo. Estos eran los que no podían reconocer los tiempos y demandaban pruebas terrenales venidas del cielo. Y el Señor no les quiso dar nada. Miren, hermanos, cómo eso se repite también en nuestro tiempo. Aquellos religiosos, aquellos que se dicen ser cristianos, no saben distinguir las señales de los tiempos y siguen exigiendo una señal. ¿Cuál señal? Que haya miles de convertidos para ver, que se vea el respaldo de Dios. Eso, hermanos, eso es un paradigma. Eso es un error. Ellos basan sus pensamientos en versículos como este. Pero como acabamos de ver, hermanos, estas circunstancias fueron especiales de los tiempos. Y así como los fariseos no sabían distinguir los tiempos y estaban exigiendo señales fuera de tiempo, el Señor les dijo, pues ahora no les vamos a dar ninguna señal. Así hoy en día estas personas no distinguen que eso era una situación particular de aquel tiempo y que no estamos ahora en esos tiempos en donde el Espíritu obraba en esas magnitudes, hermanos. Y así, estos que no distinguen los tiempos leen las conversiones de los primeros capítulos de Hechos y piensan que es responsabilidad de la iglesia ganar grandes cantidades de almas. Y piensan que las iglesias deben llenarse de personas o entonces no están haciendo su función. Y esa es una mentalidad y un paradigma, hermanos, evangelical, que no está fundamentado en la correcta interpretación de la Escritura. Ellos van a decir, no, está en la Escritura, allí está, mire, 3,000 convertidos, y ahora mira, y porque hasta le van a decir, a ver, habla tu Biblia, léele, mira, ¿cuántos dice? Pero no saben distinguir los tiempos. Y al ver que esto no sucede, entonces primero señalan a aquellas iglesias o congregaciones que no tienen estos números, que no alcanzan, según ellos, a ganar estos números. Y entonces esto provoca que empiece a generarse una presión sobre otras congregaciones. Esto hace que otros entren en desesperación y en su desesperación empiecen a alterar las cifras y los números. ¿Cuántos de ustedes no en aquellos lugares de donde el Señor los sacó, no participaron en supuestas campañas evangelísticas en donde los números se inflaban y se mentía literalmente en los números? Y que se daba por cristianos y por salvos a cualquiera que iba y se sentaba a ver la película que le proyectaban en la calle.
O ya los más estrictos los daban más bien por salvos a los que aceptaban que se les llenara la ficha de contacto. ¿No es así? Pero en la desesperación, hermanos, se echa mano de las tinieblas y se introducen a la iglesia. La desesperación que produce esta mala interpretación, este paradigma, entonces les lleva a echar mano de las tinieblas para introducirlas en la iglesia. Por eso decíamos al principio, hermanos, y tratábamos de que nos quedara claro cómo es que nuestras conciencias se cargan con información aunque esté equivocada. La conciencia de estos líderes, de estos pastores o de estas iglesias se carga y dicen, ¿por qué no ganamos miles? ¿Por qué no ganamos cientos? Si allí dice que cientos y que miles. Su conciencia se carga y entonces ¿qué hace? Empieza a moverse. ¿Y cómo se empieza a mover? Pues como la palabra de Dios no está funcionando, vamos a usar ahora, bueno, no está funcionando en su forma de interpretarla, vamos a usar lo que el mundo hace. Y echan mano de las estrategias y de los métodos del mundo y las introducen en la iglesia. ¿Y cuán efectivo engaño el diablo ha urdido para introducir las tinieblas en las iglesias? ¿Cuán efectivo engaño el diablo se ha inventado para introducir las tinieblas en la iglesia? Ya sea en forma de estrategias mundanas o en forma de personas mundanas. Cuando el diablo no logró derribar a una iglesia en su santidad, entonces a continuación comienza a tratar de afectar su ánimo para que caiga en la desesperación e introduzca las tinieblas ahora por otra razón. Como no introduce las tinieblas por medio del pecado, entonces que las introduzca por otro medio. A esta iglesia no puedo hacer que introduzca las tinieblas, la voy a empezar a presionar, les voy a hacer creer que tienen que ser grandes, que tienen que ser numéricos, y los voy a presionar y se los voy a repetir y se los voy a gritar hasta que caigan en la desesperación de sentir que les falta algo, que sentir que no están haciendo esto, y entonces echen mano de las estrategias mundanas y tomen las tinieblas y las introduzcan en la iglesia. Porque tomar las estrategias mundanas es agarrar las tinieblas y meterlas a la iglesia. Porque en el menor de los casos, cuando las congregaciones para hacer más están dispuestos a aceptar a quien sea, personas mundanas que digan ser cristianas, y nada más con que digan que son cristianas, ya ahí medio la pinta se vea. Con eso, pues el asunto es que seamos muchos. Si nos ponemos exigentes, la gente no se va a quedar. ¿Y qué está sucediendo? Se introducen las tinieblas a la iglesia. El mal entendimiento de la Escritura en estas cosas es una poderosa arma de engaño con la que Satanás siembra la semilla de las falsas expectativas y la desesperación, fruto de las falsas expectativas. ¿Por qué viene la desesperación? Por las falsas expectativas
¿Y de dónde vienen las falsas expectativas? De los paradigmas evangelicales. Y una vez que sembró la semilla de las falsas expectativas, la desesperación es el fruto de estas falsas expectativas. Y enseguida que la desesperación se dio, entonces la desesperación abre las puertas de la iglesia para que se introduzca lo que se quiera dentro de ella, a fin de alcanzar las expectativas. ¿Me explico? Y es un círculo vicioso. El falso paradigma me genera falsas expectativas. Las falsas expectativas me generan desesperación. La desesperación me lleva a abrir la puerta a lo que sea. Cuando se abre la puerta, entran todas las tinieblas y el diablo ha ganado la batalla. ¿Me están siguiendo? Pero alguno dirá, pero es que eso sí sucede, en realidad sí sucede. Miren las megaiglesias que hay. Megaiglesias de 5,000 o hasta de 10,000 personas. Sí, hay supuestas megaiglesias de 5,000 o 10,000 personas. Aquí en esta ciudad tenemos una de algunos 5,000 personas. Y otra secta de hasta más. Pero primeramente, no es difícil demostrar en la Escritura que tal cosa no es bíblica, hermanos. Y uno dirá, no es bíblica, pero ahí está la iglesia de Jerusalén, había 8,000 al menos. Sí, pero la iglesia de Jerusalén no se reunía junta. La iglesia de Jerusalén se repartió en casas para reunirse. Y pronto la providencia de Dios la dispersó a toda la iglesia. La iglesia de Jerusalén, en ese sentido, hermanos, no se reunía en un solo lugar. Los vestigios de la Escritura nos dicen que se reunían, se repartieron ese número en diferentes casas que eran atendidas por los apóstoles. Miren a Pedro allí cuando acaba de salir de la cárcel. ¿A dónde fue? A la casa donde se hacía la oración, donde estaban los 8,000 haciendo la oración. No solo una parte de hermanos allí. Así que, hermanos, hay pruebas en la Escritura que nos enseñan que esos 8,000 no se reunían en una nave gigante donde cupieran 8,000 personas, porque aún, hermanos, los eruditos nos dicen que no habría, además del templo, no habría un lugar en Jerusalén, una construcción donde cupieran esos 8,000 personas. No había. Se separaron y se dispersaron en casas. Y los apóstoles los atendían. De ahí entonces se dio que había una distribución diaria entre todas las casas que se hicieron. Se distribuía entre todas ellas. Miren lo que nuestros antepasados en la fe, los puritanos, nos enseñan al respecto de las megaiglesias. Les voy a citar al pastor puritano John Cotton. Dice él, cito, cuando una iglesia local de Cristo está tan llena de miembros que
todos ellos no pueden escuchar el mensaje de sus ministros, entonces, como una colmena llena de abejas, la Iglesia se ve obligada a enviar un número suficiente de sus miembros para conformar una nueva Iglesia y llevar consigo la labor eclesial entre ellos. Y para ello, o bien envían a alguno de sus ancianos con ellos, o bien les indican dónde conseguirlos para que vengan a ellos. Hasta ahí termina la cita. ¿Qué se debe hacer cuando una iglesia local llega a tal número que en este caso, recuerden, ellos no tenían micrófonos, no tenían bocinas, y decía, si es tanto que no alcanzan a oír al predicador, ¿qué debemos hacer? Hacer estudios de acústica para que se acomode algo, para que alcancen a oír hasta donde están. No, los puritanos decían, se tiene que dividir esa iglesia. O sea, se tiene que segregar. Se tienen que hacer dos iglesias de esa. Las circunstancias no permiten que se lleve a cabo de otra forma. No se puede atender pastoralmente, bíblicamente, una iglesia de tal magnitud. Por eso decíamos hace un rato, ese concepto de las mega iglesias no es bíblico. Cuando una iglesia local verdadera llega a ser tan grande, hermanos, que deben adquirir o construir un edificio de decenas de millones de pesos, ¿ustedes creen que glorifican al Señor gastando 60, 70 millones de pesos en hacer un auditorio para un grupo tan grande? ¿Creen que se glorifica al Señor gastando esas decenas de millones de pesos? Se van a endeudar con millones de pesos para construir un edificio que albergue las 10,000 personas que somos. ¿Es eso consecuente, hermanos, con el propósito de la iglesia, con la tarea de la iglesia, con el concepto de la iglesia en el desierto, con el concepto de la iglesia en la humildad y dependencia de Cristo? Gastar decenas de millones de pesos para construir un edificio donde quepa toda esa cantidad de personas porque ya no cabemos. Hay que entonces construir un edificio grande y pedimos un préstamo. Eso no solo es un despropósito de la iglesia, hermanos, sino también es una vanidad carnal. Esforzarse porque a pesar de todas esas situaciones, deba seguir así, en esas proporciones. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que cuando la iglesia en Jerusalén, que ya de hecho no se estaba reuniendo como veíamos todos juntos, es de ese tamaño que hizo el Señor, los dispersó. Envió una persecución que los dispersara. Y unos terminaron por allá, otros por acá, y la palabra del Señor se regó, se esparció. Pero cuando una iglesia se afana de que ha crecido a tal grado y se afana por
por mejor invertir en un gran edificio para estar todos y no esparcirse por la ciudad o a otros lugares, hermanos, no está cumpliendo su propósito de ir y llevar la palabra, el evangelio a otros lugares. Se está concentrando en un solo lugar. Y muchas veces, si somos sinceros, eso se hace por vanidad. Adicionalmente, hermanos, ya para terminar este primer punto, la experiencia nos confirma que una gran cantidad de tales congregaciones, esas megaiglesias, manifiestan claramente no estar compuestas de cristianos verdaderos en su gran mayoría. Y estos que no son cristianos verdaderos logran pasar desapercibidos entre la gran cantidad de personas, sin pastoreo ni atención personalizada. Como son tantos, de hecho, hermanos, no hay una mega iglesia hoy en día que sea pastoreada bíblicamente. No la hay. Las que hay son completamente descuidadas en esa parte. Y como ya hemos denunciado en otras ocasiones, una de ellas, el pastor principal dijo, no, yo cómo voy a saber que ustedes son salvos, ni sé ni cómo se llaman. Ahora saber si son verdaderamente salvos, no, ese es problema suyo. Hermanos, se perdió el propósito de la iglesia. La salvación de las almas no está en la mente, ni en el corazón, ni en el propósito de una congregación así. ¿Se imaginan? Su propósito no es que esas personas sean salvas. No está siendo una iglesia en ese sentido. Oremos al Señor.